Hola, soy Mauricio José Schwartz, bienvenidos y gracias por ver ¿Qué fue eso? Un resumen semanal de noticias de las que quizá no le informaron sus medios habituales y comentarios sobre esas noticias que quizá no escuchó en sus medios habituales. Como siempre, le invitamos a suscribirse, a hacer clic en me gusta y apoyarnos en Patreon y en GoFundMe para seguir con los proyectos del canal, entre ellos los videos temáticos que desde hace 9 años producimos, las conversaciones que comenzamos en 2018, esta misma serie y novedades que iremos lanzando conforme sea posible. Empezamos. El 10 de enero, Nicolás Maduro asumió por segunda vez la presidencia de Venezuela después de unas problemáticas elecciones en donde obtuvo un muy poco creíble 68% de la votación, con una participación de solo el 46% de los electores, una abstención de más de la mitad de los venezolanos. Esta votación ya no contó con los observadores extranjeros que solían validar las elecciones que ganaba Chávez. Los aliados que le quedan a Maduro son tan dudosos como su elección. Rusia y China le siguen prestando dinero con garantía. Este último país le concedió en septiembre $5.000 millones que se suman a otros 70.000 millones que ya le debe Maduro a China, todos garantizados por ese petróleo del que Venezuela sigue teniendo las más altas reservas del mundo y que deberían convertirlo en un país rico. China tomará posesión del petróleo solo si Venezuela no puede pagarle en efectivo. La probabilidad de que pague en efectivo es parecida a la probabilidad de que el Papa Francisco gane el oro en salto con pértiga en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020. El Consejo Permanente de la OEA acordó no reconocer la legitimidad de Maduro y por eso a su ceremonia de toma de posesión asistieron apenas 4 presidentes latinoamericanos: Evo Morales de Bolivia, Miguel Díaz-Canel de Cuba, Salvador Sánchez Serén de El Salvador y Daniel Ortega de Nicaragua, que hizo un pequeño paréntesis en la represión y tortura de su pueblo para ir a saludar. Hubo representantes de los gobiernos de Bolivia, China, México y Turquía que, sin ser buena compañía en este momento como gobiernos, son mejores que los presidentes de Osetia del Sur y Abjasia, 2 países de juguete cuya existencia apenas reconocen Rusia, Nicaragua, Venezuela, Nauru y Siria. En una deslucida toma de posesión sin el fervor popular presente en las anteriores, con una situación insostenible en lo económico, resulta incomprensible el empecinamiento de Maduro por mantenerse en el poder en una carrera al abismo. Salvo que su proyecto sea lanzarse para primer ministro británico, puesto para el cual está demostrando estar tan capacitado como David Cameron o Theresa May. El Partido Popular ha alcanzado el gobierno de Andalucía con el apoyo de la ultraderecha de Vox y la comparsa de Ciudadanos, que insiste en fingir que no está pactando un tripartito con Vox, aunque ya nadie le cree. Políticos tanto de Ciudadanos como del PP y los partidos hermanos de estos dos en Europa han expresado su rechazo al pacto con los extremistas y les ha dado igual. Más allá del adjetivo, hay que ver lo que se ha pactado. En 4 páginas hay cosas tan genéricas como eliminar todos los organismos superfluos o eliminar las subvenciones que no cumplan evidentes fines de utilidad pública y social. Se nota que a estos señores lo de eliminar les gusta mucho, pero el pacto no define ni los criterios de superfluosidad, que diría Mafalda, ni dicen qué es lo que consideran evidente, lo que abre la puerta a la pura arbitrariedad. Lo mismo pasa al decir que se evitarán las decisiones que puedan favorecer un efecto llamada a los inmigrantes, como si la falta de oportunidades allá y la existencia de oportunidades aquí no fueran suficiente llamada. Los inmigrantes son una vieja obsesión de estos personajes, como lo son la educación segregada de hombres y mujeres, que llaman educación diferenciada, el fomento de la natalidad, muy Mussolini, anular la ley de memoria histórica que pretende hacer algo de justicia a las víctimas de la larga noche franquista y promover cosas verdaderamente importantes como la Semana Santa y la cacería. El Partido Popular siempre ha tenido corazón franquista, pero alguna moderación ha tenido, a veces con una visión un poco menos cavernaria. Sin embargo, ante el manjar que es el gobierno de Andalucía, han decidido tirar por la ventana toda simulación y jugarse la suerte con un grupo de extremistas cuyas intenciones abiertas son preocupantes, pero cuya agenda encubierta es aún más peligrosa. Vox no es el lobo con piel de cordero, es más bien como un velociraptor con piel de lobo o Hannibal Lecter disfrazado de carterista del metro. Hay un drama, sobre todo en Twitter, bajo el hashtag #SaveRahaf. La joven saudí Rahaf Mohamed Al-Qunun pedía auxilio
desde su teléfono encerrada en un hotel. Había huido de una familia abusiva y amenazante, sobre todo desde que se declaró atea. Aprovechó un viaje a Kuwait para abordar un avión hacia Australia, país en el que tiene visa vigente, porque no podía huir desde Arabia Saudí, ya que este país exige que las mujeres tengan permiso de un guardián varón para viajar. Al aterrizar en Bangkok, Tailandia, las autoridades la retuvieron, le retiraron el pasaporte y le informaron que sería deportada a Kuwait a las 11:15 de la mañana del 7 de enero. Esto dejaba pocas horas. Rajab se atrincheró en la habitación del hotel con el apoyo de la periodista Sophie McNeil de la Australian Broadcasting Corporation y grabó un vídeo pidiendo asilo. Algunos voluntarios tradujeron sus vídeos al inglés y los subieron a YouTube. La prensa internacional, grupos feministas saudíes, exmusulmanes, ciudadanos particulares, los más diversos grupos alertaron y exigieron acción a instancias como la propia embajada australiana en Tailandia, pidiendo protección para Rajab por estar en peligro de muerte. Apostatar del Islam es un delito de terrorismo que en Arabia Saudí comporta la pena de muerte. Y sus familiares seguían amenazándola de muerte incluso por Twitter sin ninguna vergüenza. Con el apoyo de miles de personas en todo el mundo, del representante de Human Rights Watch, de periodistas británicos y australianos destacados en Bangkok, y con la intervención algo tardía de Canadá y Australia, se logró parar la deportación de Rajab y esa misma mañana del día 7 quedó bajo la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Al día siguiente, el 8 de enero, Australia aceptaba la solicitud de recibirla como refugiada por mediación de ACNUR. No se pueden salvar todas las vidas, pero se puede ayudar a salvar alguna. No se pueden solucionar todos los problemas, pero se pueden resolver algunos, especialmente si está en juego la vida de una persona inocente. El caso de Rajab pone en la mesa nuevamente la asfixiante opresión y deshumanización de las mujeres en la teocracia salafista del rey Salmán. La dimensión de horror de un gobierno que puede asesinar y descuartizar a uno de sus ciudadanos en una de sus embajadas, como lo hicieron con Jamal Khashoggi en Estambul, y además nos recuerda que hay muchos presos de conciencia en los calabozos de Salman, como el defensor de la libre expresión, el libre pensamiento y los valores ilustrados, Raif Badawi, que ojalá pronto sea libre, como lo es al fin Rajab Mohamed Al-Qunun. Y de paso, las redes sociales también sirven para esto. El patriarca de Moscú, Cirilo, ha advertido que el anticristo es la persona que estará a la cabeza de la World Wide Web controlando a toda la humanidad, lo que le parece mal porque cree que el control de toda la humanidad debería ser atribución exclusiva de su buen amigo Vladimir Putin. Patriarca de Moscú es un trabajo equivalente al de Papa en la Iglesia Católica, pero en la Iglesia Ortodoxa rusa, de modo que Kirill es una especie de Francisco, pero con sombreros más chachi. Dijo que para que el apocalipsis no se acerque más, porque ya se ha acercado lo suficiente, no debe haber un solo centro de control y acceso a la red. Por lo visto, Kirill no sabe que no hay un solo centro de control y acceso a la red. Lo que hay en todo caso son los cortafuegos que han levantado países como Irán, Corea del Norte o China. Ante los aplausos de todos los conspiranoicos que viven advirtiendo del apocalipsis tecnológico, Kirill demostró su conocimiento sobre la red al explicar que cada vez que uno utiliza su dispositivo, le guste o no, active su ubicación o no, alguien puede averiguar exactamente dónde está, cuáles son sus intereses y a qué le tiene miedo exactamente, lo que viene siendo el teléfono móvil telepático. También declaró al canal de televisión Rusia 1, si no hoy, mañana podrían aparecer métodos y tecnología que no solo darán acceso a toda la información, sino que también permitirán el uso de esa información. Esperen a que Kirill se entere de la invención de la imprenta. La suya podría ser una preocupación en cierto modo legítima, a no ser porque el gobierno ruso está empeñado en una serie de restricciones crecientes a Internet. Ha obligado a sitios como Reddit y Wikipedia a cambiar contenido que no le gusta al Kremlin a fin de no bloquearlos, o ha obligado a entregar sus claves de cifrado en el caso de Telegram. Algún funcionario ha hablado de que Rusia va a crear su propia Internet rusa independiente, por lo que algunos usuarios de por allá sospecharon que lo que Kirill está haciendo es apoyar a su amigo Vladimir Putin. En palabras de un tuitero, prohíben la Internet internacional en Rusia para que el anticristo no salga de ella. Los expertos aseguraron, sin embargo, que Trump no vive en la Internet y no puede salir de ella, solo sale en sus tweets. Y hablando de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos sigue cerrado en parte. Según sus leyes, en septiembre de cada año, el Congreso debe asignar fondos destinados al ejercicio fiscal siguiente para algunos
programas federales que se consideran no esenciales. Curiosamente, entre estos no esenciales están algunos empleados del FBI, de la DEA, que es la responsable de la lucha contra el narcotráfico, y la Guardia Costera. El presidente tiene que aprobar esta ley de egresos una vez expedida, y Donald Trump ha decidido no aprobar la de 2019 hasta que el presupuesto del Congreso no le conceda $5.600 millones para construir el muro entre Estados Unidos y México. Eso que más que una promesa de campaña es una fantasía de campaña, según la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Como resultado de este cierre del 25% del gobierno, 400,000 empleados federales no cobran desde el 21 de diciembre, con las consecuencias lógicas de la imposibilidad de cubrir sus hipotecas, sus créditos y sus facturas. Pero el muro es una fantasía. Según asesores de la campaña de 2016 de Donald Trump, como Sam Nunberg, la idea del muro se creó como una ayuda de memoria para Trump para que hablara de la inmigración. Dado que este indisciplinado candidato no le gustaba leer guiones, sí le gustaba presumir de su capacidad como constructor, y al poner en las notas el muro, esperaban que Trump recordara hablar de la inmigración. Al final, el asunto se le salió un poco de las manos. Además, Trump se ha lanzado a hablar de una imaginaria crisis de inmigración adornada con fábulas de inmigrantes ilegales que entran al país en vehículos mucho más potentes y rápidos que los de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, en una especie de guión de película de acción de serie Z. Pero más allá del circo diario de Donald Trump, lo que hay en realidad es un enfrentamiento de poder que determinará mucho de la política del país en los próximos 2 años. Trump está utilizando el pretexto del muro para intentar doblegar a la nueva mayoría demócrata del Congreso en lo que es su primer enfrentamiento, el Ejecutivo contra la Cámara Baja del Legislativo. Los demócratas no pueden transigir, deben demostrar que pueden ponerle freno a la locura incesante de la administración Trump. Este es un duelo de miradas fijas. El que parpadea pierde. La ventaja que tienen los demócratas es saber que Trump ha conseguido quebrar varios negocios, entre ellos 3 casinos, lo cual es una extraordinaria hazaña de ineptitud empresarial. Así que lo más probable es que pierda, como siempre, por sus propios medios, aunque luego pronunciará muchos discursos diciendo que ganó el enfrentamiento con el Congreso demócrata. Hoy abrimos por primera vez algo que llamamos el archivo Kafka. Estados Unidos se ha quejado de que desde 2016 el personal de su embajada en La Habana, Cuba, estaba siendo objeto de ataques misteriosos con un arma absolutamente desconocida, de tecnología ignota, que estaba haciendo que sufrieran graves problemas de salud, mareos, confusión mental, sordera, lagunas de vocabulario básico, inquietud general, molestia, sentían que bajaban escaleras y que los seguían duendes. El FBI comenzó a investigar esto que se llegó a llamar el síndrome de La Habana, y hubo el habitual cruce de acusaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y el cubano. Como consecuencia, Estados Unidos redujo al mínimo el personal de su embajada, y Donald Trump declaró en octubre de 2017 que él creía que Cuba era responsable del ataque, sin dar, por supuesto, ninguna prueba al respecto. Esto no impidió que 5 senadores republicanos pidieran que se expulsara a todos los diplomáticos cubanos acreditados en los Estados Unidos. Solo algunas personas expresaron un sano escepticismo debido a lo vago de los síntomas del personal y que cada quien reportara efectos distintos. Esto hablaba, según algunos, más de un problema psicológico que de uno físico. La única prueba que había era un molesto ruido que los diplomáticos grabaron y que decían ocurría antes de que se provocaran los peores síntomas. Los medios empezaron a hablar entonces de una fantástica arma sónica cubana. Este es el misterioso sonido que grabaron los aterrorizados diplomáticos. El día 8 de enero, un grupo de investigadores presentó un estudio en el Congreso de la Sociedad de Biología Integrativa y Comparativa, celebrado en San Francisco, donde informaron que han detectado el origen del ruido que tenía tan nerviosos a los diplomáticos estadounidenses. Grillos. Grillos comunes en Cuba. Grillos comunes y corrientes de la especie Anurogrillus xelerinictus. Al parecer el miedo, la conspiranoia y la ignorancia hicieron el resto, lo cual es mucho más viable que pensar en misteriosas armas de película mala de ciencia ficción.
Un grupo de científicos ha desarrollado una combinación experimental de 3 anticuerpos que son capaces de proteger a monos experimentales contra las 3 variedades de virus del ébola que atacan al ser humano. Es un esfuerzo conjunto de universidades, industria y gobierno estadounidense que se reporta en la revista Cell Host and Microbe en su número del 9 de enero. Desde que se documentó por primera vez la existencia del virus en 1976 en lo que hoy es la República Democrática del Congo, ha habido más de 20 brotes de la enfermedad. El más mortal provocó 11,000 muertes entre 2013 y 2016 y el más reciente, que ya es el segundo más letal, está en curso hoy en ese país. Los anticuerpos usados en esta investigación se hallaron precisamente en la sangre de uno de los sobrevivientes del primer brote. Las herramientas para combatir el ébola se han multiplicado, como la vacuna experimental que desarrolló Canadá, pero aún son insuficientes. Lo que hay que tener en cuenta es que el personal que trabaja en la zona del brote debe combatir también a la malaria y hacerlo bajo ataques, a veces de las propias comunidades a las que están atendiendo, movidas por la desesperación y la superstición, pero también por parte de grupos armados que actúan en la frontera con Uganda y que han provocado la retirada de algunos expertos en ébola de las zonas de conflicto. Hacer ciencia y medicina es algo que no solo ocurre en laboratorios y clínicas bien iluminados. Lo que se hace allí, como el cóctel recién anunciado, debe llevarse a donde el combate a la enfermedad y a la ignorancia resulta una tarea compleja y peligrosa. Mucho más de lo que presentan quienes solo buscan denigrar a la ciencia y a la medicina o incluso tienen la desvergüenza de decir que pueden curar el ébola sin haber puesto nunca un pie en las zonas donde sufren y mueren miles de personas por esta enfermedad. Gracias por vernos, gracias por llegar hasta aquí. Suscríbanse, hagan clic en me gusta y si quieren, si les gusta de verdad lo que estamos haciendo, cualquier apoyo en Patreon o en GoFundMe será útil para seguir adelante con el canal. Nos vemos aquí la semana próxima a ver qué fue eso. Hasta entonces.